buenas, ahí estamos el día de hoy a través de otra aplicación, así que estamos haciendo ahí las pruebas con nuestros queridos amigos de Pichincha Universal. Carlitos Minango está por ahí. Gris, que nos cuenten si estamos en las redes sociales, como siempre, de Pichincha Comunicaciones y de La Mañana Morocha. Así que un abrazo gigante para todos ustedes. 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Como siempre, todas las mañanas mandándoles un abrazo gigante a todos ustedes y bienvenidos a su programa, La Mañana Morocha, tu programa con color. Hoy seguimos en rojo, seguimos en el semáforo en rojo en todas las provincias, así que la recomendación de hoy, como siempre, hasta el momento es quédate en casa. Si no tienes que salir de tu casa por algo súper emergente, por algo súper urgente, por favor, no salgas. Trata de no salir de tu casa y trata de hacer las cosas lo menos posible fuera de ella. Si tienes que salir de tu casa, no te olvides, por supuesto, el protocolo de emergencia, el protocolo de sanidad al momento de entrar a tu casa. Si puedes, báñate, pásate todo el alcohol y acuérdate que todo lo exagerado a veces es necesario. Sin embargo, el día de ayer recordemos que tuvimos aquí a un experto, al infectólogo del Hospital Pablo Arturo Suárez, que nos comentaba lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que no es necesario y estrictamente. Lo más importante, no salir de casa y la distancia social. Recordemos que tenemos que estar todavía a 2 metros de distancia de los demás seres humanos y eso no nos queda de otra. 9 de la mañana y 4 minutos. Gracias por seguirnos también a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. En nuestro Facebook personal, Carla Salomé Coronel, estoy ahí ya en transmisión en vivo, así que hola a todos quienes se enganchan ya en este momento. Cristian Arboleda, William de la Vega, como siempre, buenos días. Iván Córdoba, gracias por estar ahí con nosotros. Y también en mi Instagram, @Salomé181, en Twitter, también @Salomé181. Les doy la bienvenida. Un abrazo gigante a todos ustedes. Bienvenidos hoy martes 5 de mayo del 2020. Buenos días. ¿Has sentido que las cosas solo te pasan a ti? Pues créelo, hay más personas transitando por las mismas situaciones que tú. No eres el único. Nos pasa a todos. Y en Pichincha Universal también te puedes comunicar y entregarnos tus preguntas y tus comentarios del día de hoy. 098-947-0058, 098-947-0058. Escribes La Mañana Morocha y pones tu texto sobre el programa del día de hoy. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cómo las nuevas generaciones están tomando este aislamiento social? Hemos hablado de los niños, hemos hablado de los adultos mayores, hemos hablado de las mamás, de las parejas, pero un poco hemos hablado de estas nuevas generaciones. Los adolescentes que en este momento, probablemente a nosotros que somos más grandecitos, nos habría sido terrible. Claro, porque estás en el momento, en la adolescencia, estás en el momento en el que tu mundo gira muchísimo en torno a tus amigos, en torno a la pata del barrio, a los panas del colegio, a tu novio, a tu novia, y sientes que ese es tu mundo y que obviamente sin ellos vas a morir por poco. Y es lo que nos pasaba a nosotros también como adolescentes, nos ha pasado a todos en la vida. Pero ahora ellos tienen otro tipo de forma de ver la vida y de otro tipo de forma de relacionarse. ¿Qué tanto les está afectando a ellos este aislamiento social? Tomando en cuenta de que son nativos tecnológicos. Y justamente el día de hoy vamos a hablar sobre cómo a las nuevas generaciones les está afectando y cómo lo están tomando este aislamiento social y esta cuarentena. La generación Z nació con las redes sociales. El 92% de los nacidos entre 1996 y 2015, más jóvenes que los famosos millennials, tienen presencia online. La pandemia del coronavirus, que se ha extendido a más de 170 países del mundo, los obligó a cambiar sus planes, estudiar desde la casa, vivir aislados o postergar su futuro profesional. Sin embargo, el mundo digital del que son nativos ha servido como una herramienta para seguir comunicándose. Las descargas de aplicaciones de videollamadas se han disparado en las últimas semanas, conforme las personas buscan maneras de ser sociales a pesar de la distancia. Los millennials son la generación que más entiende y mejor entiende además cómo nos podemos comunicar, estar interconectados y aprovechar la tecnología. Los recursos de Internet que sean agentes positivos de cambio de tantas fake news que navegan. Ya todo se ha dicho sobre los millennials, esa generación de jóvenes que ama la flexibilidad y la libertad.
y cuyas edades van entre los 19 años y los 32 años, y un poquito más allá, digamos. Necesitan y buscan el soporte tecnológico, se adaptan rápido a los cambios, son apasionados pero necesitan motivación. Buscan y quieren crecer rápido, viven el momento y no solamente valoran lo intelectual, sino también lo emocional. La revista Forbes pronosticó que para el 2025 representarán el 75% del total de la fuerza laboral mundial. Pero ahora arribaron los centennials, que son los jóvenes nacidos a partir de 1997. Pichincha Universal. Así es, vamos a tener una conexión nacional. En este momento tenemos una cadena dispuesta por el gobierno nacional, así que nos vamos a desconectar un ratito y regresamos enseguida con nuestro programa. Adelante, chicos. 16 minutos, cumpliendo ya con la cadena dispuesta por el gobierno nacional. Regresamos de nuestro programa y les estaba comentando sobre los millennials y los centennials. Ahorita tenemos los centennials, que son los jóvenes nacidos a partir de 1997, los menores de 18 años. Todavía no desembarcaron en el mercado del trabajo, pero pronto lo harán y representarán tantos desafíos como lo hicieron sus predecesores de la generación Y, X y los baby boomers. Los centennials son los primeros en nacer bajo el ala de los dispositivos móviles, casi con los smartphones bajo el brazo, ya no es con el pan bajo el brazo. Siempre han tenido a mano el acceso a veces de la información de manera inmediata. Esto, por supuesto, tiene diferentes efectos de influencia sobre su manera de ver el mundo y de desenvolverse entre el universo pura y enteramente globalizado. Muchísimas gracias a quienes están ya en nuestra transmisión en vivo en mi Facebook personal. A la Salo Carrillo, un abrazo gigante. Cuando hagamos precios de los víveres y las hortalizas, muy bien, sí, lo estamos tomando en cuenta, no se preocupen que vamos a hacer este tema. El día de hoy hablando sobre cómo las nuevas generaciones están tomando esta cuarentena. Estas generaciones que son, y se les dice obviamente que son generaciones tecnológicas, que nacen con el smartphone bajo el brazo. ¿Qué nos hubiera pasado a nosotros si en nuestra adolescencia nos habría cogido la cuarentena? Y estamos el día de hoy justamente con una experta sobre el tema. Ella es Diana Martínez. Ella es psicóloga clínica, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Se ha desempeñado todos estos años como miembro del DECE, consejera estudiantil, con atención hacia padres de familia y estudiantes desde los 4 hasta los 18 años. Su especialidad se enfoca en el área emocional y conductual del ser humano. Docente secundaria de la Cátedra de Psicología y actualmente da atención particular en el Hospital de Especialidades Médicas San Marcos en el área de Psicología Clínica. Diana Martínez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida a La Mañana Morocha. Gracias por brindarnos tu tiempo y sobre todo tu conocimiento. Muchas gracias por la invitación a este valioso espacio de formación. Es una satisfacción poder estar aquí. Mi estimada Diana, y justamente ya hablábamos y poníamos un pequeño antecedente de lo que vamos a conversar el día de hoy, y es que hemos topado los temas y los grupos sociales, los niños, cómo tratar a los niños, cómo entretener a los niños en casa, qué hacer con los adultos mayores, qué pasa con las mujeres, con las mamás que estamos así ya como locas en casa, qué pasa con las parejas, pero poco hemos hablado sobre los adolescentes, sobre estas nuevas generaciones que, si bien, o sea, por un lado y por otro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros fuimos adolescentes, nuestro mundo y nuestra vida era la pata de los amigos, el grupo del barrio, el novio, la novia, las fiestas, las farras, y éramos súper sociales. Entonces nos movíamos en el círculo de los amigos. A veces no tanto en la casa, unos más hogareños, otros menos, pero eran súper importantes el contacto con nuestros amigos. Entonces el colegio era, híjole, o sea, era muchísimo, por ejemplo. Ahora los chicos saben cómo manejarse en una sociedad tecnológica, en una sociedad virtual. Sin embargo, estamos viendo que ya hay algunos que tienen algunos problemas por socializarse o ya problemas de, no sé, ansiedad, que quieren salir, etcétera, etcétera. ¿Cómo se está tratando el tema de el encierro y el aislamiento social con estos grupos entre los adolescentes? Bueno, si bien es cierto, como tú mencionaste, nacieron en una época tecnológica con el celular a la mano y prácticamente ya por ósmosis ellos detectan cómo manejar esta tecnología. Más que uno. Sin embargo,
Por supuesto, ya nacieron en esa época. Nosotros empezamos recién a indagar y a tantear todo lo que es esto, pero sin embargo, no nos alejamos para nada de la naturaleza como seres humanos que tenemos, y lo que tú mencionas son las características propias del desarrollo de la edad de la adolescencia. Pese a que ellos hayan nacido en una época donde regía la tecnología, no ha disminuido la importancia de la relación social, Claro. de la importancia que tiene muchas veces hasta tener una pareja, el que sus amigos son un poco más importantes y su criterio es importante para ellos también. Eso no se ha perdido y posiblemente no se pierda. Los canales de comunicación son los que han sido modificados. Sin embargo, hay algunas conductas que aparecen distintas hoy en día, pero no son únicamente desarrollo de ellos, es producto de la conducta o de la actitud parental que tuvo el padre cuando educó y acompañó a ese pequeño. Si hoy me dicen, claro, es que ahora tienen menos habilidad de comunicación, sí, es cierto, pero ojo, hubo un antecedente que a ese niño le dijeron, sabes que ya no podemos salir al parque porque ahora es peligroso. Ya no te lleves muy bien con tal, y eso es muy común hasta en la escuela y en el colegio. No Sí, a nadie, claro. sí, si ya te trajo problemas, mejor con esa amistad. Entonces, como adultos hemos puesto también barreras y hemos puesto límites al desarrollo de esas habilidades sociales. No podemos únicamente delegar esa responsabilidad a que aumentó el riesgo, a que aumentó la tecnología. Muchas veces son una proyección de temores, ¿no?, que tiene el cuidador o el acompañante. Si hablamos de padres de familia, estaríamos aislando un poco lo que son las nuevas estructuras de familia, las familias ampliadas, monoparentales y etcétera. Entonces, por eso me refiero como acompañantes. Incluso cuidadores puede que no sea del todo asertivo, porque realmente si establecemos vínculos emocionales seguros con el niño y con el adolescente, se desarrollan con más libertad. Entonces, recordemos que la adolescencia es una época en la que, como su nombre lo dice, adolecen. Adolecemos de todo, y podemos decir adolecemos porque todos hemos pasado por esa etapa. ciertamente. Que nadie te quiere, que nadie, obviamente uno se siente a veces mal con su físico, te comparas mucho con las demás personas, con tus demás pares incluso, y por eso es que nos refugiamos mucho en los amigos, y para nosotros es súper importante. Me acuerdo que se nos iba la vida, al menos a mí se me iba la vida cuando mi mamá me decía, no te vas a esa fiesta, y yo me quería morir, o sea, Dios mío, no, y ahora digo, Dios mío, tantas fiestas que ha habido después. Entonces, claro, es como que todo se maximiza, ¿no? Como que todo es una tragedia, o sea, ay, me voy a morir si no salgo con mis amigas ahora, por ejemplo. Entonces, esa etapa en la que además estamos formando la personalidad y es tan, además es tan frágil, psicológica y emocionalmente, ¿cómo podemos aportar y cómo podemos ayudar en casa cuando tenemos adolescentes? Cuando obviamente tal vez se aíslan un poco por el hecho de que tienen su smartphone, por ejemplo, o están en la computadora, y están aislados en ese mundo. ¿Cómo saber la parte emocional, la parte psicológica de ese adolescente si está en buenas condiciones? ¿Cómo detectar, por ejemplo, que hay un adolescente con depresión o con ansiedad o incluso con patologías un poco más fuertes? Más marcadas. Como padres. Bueno, como padres, un poquito también desconectarnos. A veces vemos mucho y juzgamos tal vez un poco extremistas de que ellos son los que están conectados, pero también deberíamos darnos cuenta de que ellos están conectados porque están desconectados de algo más, ¿ya? Entonces, realmente ellos están en un punto en el que, como tú dices, están en un proceso de construcción de personalidad, ¿no? Y siempre les tratamos con este término de adolescentes, y ellos ahora más que nunca saben lo que significa adolescente o cómo nosotros lo tomamos, adolece, y me tratas como si estuviese adoleciendo algo todo el tiempo. Entonces ellos lo perciben. Primer punto que para mí, mi forma de percibir y desde la experiencia del acompañamiento, sobre todo con adolescentes, me ha dado
ellos se vuelven sumamente empáticos y comprensivos cuando reciben lo mismo y muy respetuosos. Es cierto que de las etapas que cruzamos como seres humanos es la más fluctuante. O sea, tenemos unos sube y bajas constantes. Si nos damos cuenta de toda nuestra vida, esta etapa de los 12 a los 18 años fue la más cambiante. Pues. Que tuve que ir al colegio, que tuve que adaptarme a las diferentes personalidades de los diferentes docentes, que tuve que tratar de comprender las normas y que cuando pedí una explicación de esa norma, tal vez hubo algún gesto de molestia en lugar de la explicación que estaba solicitando, que todavía estoy tratando de manejar mis impulsos, de que me di cuenta que los primeros años de la secundaria tenía una amiga que era mi amiga de la primaria, llegamos más o menos a 10º, porque ya he determinado unas ciertas etapas de cambio, ¿no? Y llega a 10º y me doy cuenta de que ahora de repente, para mí, de repente, todo parece distinto. Lo que nos unía ahora nos separa. Y una persona con la que nunca hablé, ahora siento más confianza. Entonces, es una etapa de fluctuación porque hay cambios físicos, hay cambios hormonales, hay cambios psicológicos, hay cambios sociales, hay cambios académicos y esperamos que ella se mantenga o él se mantenga súper estable. Si analizamos todo el entorno, es un ser psicodinámico, o sea, tiene que cambiar. Entonces, no es como el adulto que ya llevo mis años en mi rutina, en mi trabajo, en mi hogar, con mi esposa o mi esposo, y los sábados voy a lavar la ropa y también a hacer compras, ¿no? Y ya tengo mis responsabilidades. Claro, y todo ya estructurado en su tiempo. En el adolescente no es así. Entonces es obvio que él va teniendo diferentes espacios, ambientes, y con eso también exigencias de cambiar este estado de ánimo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, así como que muy conflictivos, ya no parecen. Más bien es un poco comprensible esos cambios de estado de ánimo. Y yendo a cómo podríamos detectar, si nosotros como adultos nos ponemos en un plan de limpiar nuestra mente, ¿sí? De totalmente minimizar nuestros estímulos, porque como adultos, como papás, estamos que ya es hora de cocinar, que tengo que mandar el mail, tengo que contestar algo, tengo que hacer la llamada telefónica y veo segundos y en segundos quiero diagnosticar error, ¿sí? Claro. Incluso para un proceso de diagnóstico, ¿qué es lo que nos dicen como psicólogos? Ojito, hay que ver la conducta y que se repita y en varios ambientes. Si esta conducta se presenta en el ámbito de la familia, en la escuela e incluso se presenta en el momento de la consulta y viendo la frecuencia, ahí determino si es que es un síntoma. Por ejemplo, la irritabilidad, por ejemplo, o el silencio también. Exacto, pero hay que medir siempre las frecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener muy en claro que la tristeza es una emoción súper normal del ser humano y que viene con este paquete. Y yo te pongo como por ejemplo, y es excelente la película Intensamente, y te presentan en personajes las 5 emociones básicas que ya vienen de base en el ser humano. O sea, tú dejarías de ser humano si no estás triste. Es normal estar triste, es normal sentir ira. Sin embargo, por ejemplo, perdón, doctora, que sí, claro. Pero creo que también vivimos en una sociedad en la que nos cuesta ser empáticos con la tristeza y con el llanto. Y eso he visto mucho, porque claro, la primera reacción que nosotros tenemos cuando vemos a alguien llorar es, no llores, pero es que ya, no llores. Es que de ganas lloras. No, cuando realmente llorar es algo súper importante. Entonces, qué lindo que es cuando te dicen, llora, ¿quieres llorar? Llora, tienes que llorar, saca todo lo que tienes ahí, porque el llorar no es malo, el estar triste no es malo, y es válido. Claro, vivimos a veces en una ciudad en la que tenemos que ser súper fuertes, en la que tenemos que estar súper bien, incluso en este momento. En este momento, obviamente, tenemos un discurso por todos lados que nos bombardean, el que fuerza, que tenemos que estar bien, y está perfecto, pero también a veces tenemos que parar y aprender a sentir, estoy triste, estoy preocupada, estoy angustiada. Y a veces eso incluso hace que uno respire y diga, ok, vamos a continuar. Entonces, si esto como adultos a nosotros nos afecta,
a los adolescentes que están pasando por esta etapa de tantos cambios que normalmente y hormonalmente tienen que vivir, ¿cómo podemos apoyarles teniendo esta carga ahora de la cuarentena encima? Es una carga adicional a la que nosotros, Exacto. por ejemplo, cuando éramos adolescentes. Exacto. Y además de eso, no estamos tomando en cuenta de que muchas veces como adultos vemos el síntoma en el niño o en el adolescente y no evaluamos primero quién le va a atender. Porque en este momento estamos sugiriendo que quienes atiendan, quienes miren y acompañen sea el adulto. Pero también el adulto tiene mucha carga emocional encima, la preocupación de deudas económicas, de cuánto tiempo va a durar este confinamiento, de que realmente ahora soy yo el adulto a cargo, porque estoy segura de que muchos se repiten eso, ¿no? Entonces, la forma más adecuada, y no solo en el confinamiento, de acompañar a un adolescente es realmente escucharlo y ponernos en su lugar. Si yo le llamo a comer cuando sé que está en un momento personal o está en una ocupación personal, tengo que situarme también en qué momento él está. O sea, no simplemente porque yo te digo que ahorita está, se tiene que cumplir. Llegar a Okay. mediaciones, ¿ya? Dentro de la adolescencia es indispensable saber mediar y ser súper democrático. Sin embargo, hay normas de las que no nos podemos salir. Una cosa entonces es mediar y otra cosa es ser permisivos. Porque claro, Perfecto. he visto casos y tal vez no puedo hablar desde la experiencia porque mi hijo es muy chiquito todavía, pero ya hablaré desde la experiencia en algún momento. Y es Claro. que muchos padres, bueno, incluso con los más chiquitos, que por el hecho de que no hagan un berrinche o que no se pongan bravos o que les pase cualquier cosa, todo le dicen sí. Todo sí, bueno, mijito, sí, sí, con tal de que no te enojes, con tal de que no te pongas bravo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos mediar realmente con ellos? Y se debe mediar. Exacto. Y la mediación es llegar a un Ajá. acuerdo basado en la razón, ¿sí? Sí, yo sé que si te tiras por el balcón te vas a matar, el efecto de eso no va a cambiar, o sea, si te hace feliz saltar, tampoco te puedo permitir. Pero ahora, en lugar de decirle el no, tienes que decirle el sí. Es la técnica de la connotación positiva. Muchas veces pensamos que poner normas es usar el no. No te subas a la mesa, no uses eso, no cojas así el cuchillo, pero en lugar de eso, que es mejor para el cerebro procesarlo de una forma más asertiva, más positiva, cuando él ve incluso una solicitud, él se relaja y acata la Claro, no es una petición, ¿ya? imposición, no es una imposición, sino es un pedido. Es un pedido, Sí, es una razón también, sí. ¿sí? No quisiera que te hagas daño. Ahora, podríamos bajar el colchón de la cama y ahí sí puede saltar, ¿ya? ¿Qué sí puede hacer? ¿De Ujú. acuerdo? Entonces, no eso de, no vayas a la cocina, sino, ¿qué tal y si vamos al patio a jugar? ¿No? Y también leer mucho la forma en la que ellos se comunican, incluso con los silencios. Ujú. La cara, el tono de voz, todo el mundo transmite ahí sus emociones. Entonces no me pueden decir, como me pasó 1000 veces, y yo a cierta forma, con mucho respeto, les decía, tú llegas a mi oficina, te sientas y entre lágrimas me dices que estás bien, como si yo no te estuviese mirando. Que estás Y, con, llorando. y Pues, cuando te miro, siento lo que estás sintiendo y estamos conectadas. Entonces, en ese momento profundo en el que ellos sienten que te pones en su lugar, que no cortas esa emoción, ujú. entonces ellos también te dan esa apertura de dialogar. Cuando dialogamos como adultos, ser muy cuidadosos en no juzgar, porque caemos mucho como adultos en primero en juzgar y luego en aconsejar. Cuando Sí, creo hacemos que es súper importante. Cuando hacemos eso, va el mensaje o el subtítulo por allá debajito de como yo sé y tú no sabes, y se lo estoy diciendo a un ser humano que está en una etapa en la que siente que yo lo sé todo y yo lo puedo todo y ya lo vi en el internet. Además, además, todo lo Claro. que tú sabes, yo ya sé. Exacto. Y probablemente es así también. Ahora, ¿cómo podemos, como hablábamos igual desde el inicio, esta sobrecarga emocional que tenemos ahora con todo lo que estamos viviendo?
porque claro, también es un estrés para ellos, no solamente estar aislados de sus compañeros, de su vida normal, de su colegio, etcétera, etcétera, sino también es la sobrecarga dentro de casa. Porque claro, también en casa tienen que hacer los quehaceres de la casa igual, tienen que además hacer deberes y encima lidiar también entre los pares de su casa, entonces con sus papás, con sus hermanos, con, no sé, los abuelitos también. Entonces es una sobrecarga de emociones. ¿Qué pasa cuando esas emociones se ven ya un poco distorsionadas? No sé si está bien dicho eso doctora. Y puede llegar a tener una patología en la cual ellos lleguen incluso a hacerse daño. ¿Cómo podemos detectar y cómo podemos evitar que esto suceda? Detectar, súper importante, ¿no? Como tú mencionabas, estar muy atentos al tiempo de aislamiento que ellos presenten. Aislamiento dentro de casa. Por supuesto, dentro de la psicología está establecido que somos los seres humanos animales sociales. Más allá de que seamos personas, incluso que dentro de la personalidad ame estar consigo mismo, la soledad, hay una necesidad de socializar y eso tenemos que conocerlo. Entonces, por si más yo que sean veo, generaciones tecnológicas. por supuesto, y tomemos en cuenta que este confinamiento, al igual que todo dentro de nuestro sistema, porque no es que somos psicológicos únicamente, somos cuerpo y mente y estamos conectados, la psicología tiene una base profunda en la que está conectada con lo que es sistema nervioso y con lo que es sistema endocrino. Entonces, somos biológicos y ellos también necesitan. Si yo observo que está aislado un tiempo prolongado, eso me está diciendo algo, pero está en mí ver. Incluso, ojito, a veces no usamos el reloj y no nos damos cuenta cuánto tiempo ya estuvo en su cuarto, ¿sí? O cuánto demoró en cambiar de actividad. ¿Ya? Incluso en venir a tomar un vaso de agua, en venir y compartir, en que cuando nos sentamos, converse algo y qué me expresa en su cara, qué estado emocional está expresando. Puede ser preocupación, puede ser estrés y nunca ser tan confrontativos. Siempre hagamos preguntas abiertas que nos permitan que él desarrolle la pregunta, la respuesta que nos va a dar. Si hacemos preguntas cerradas y nos responde con un sí o un no, ni siendo el mejor psicólogo del mundo vamos a saber lo que hay ahí adentro, ni siendo la mamá, porque siempre decimos es que como soy su mamá, te conozco muy bien. Entonces... Es importante entonces también darnos cuenta de que pueden tener cambios físicos. Cambios físicos. Hábitos de comer, por ejemplo. Está comiendo demasiado o no quiere comer, o está durmiendo demasiado o está durmiendo menos. No sé, ese tipo de cosas también, o que simplemente dicen, no me quiero bañar y no me quiero levantar de la cama y pasa 3 días botado ahí y no quieren levantarse. ¿Esos también son alertas que podemos tomar en cuenta? Son alertas siempre y cuando nosotros tomemos en cuenta mucho las frecuencias, ¿sí? Cada cuánto se está presentando ese síntoma y cuánto ha durado, ¿sí? Si en un mes no se quiso bañar 3 días consecutivos, no es una señal de alerta. O sea, eso también dejemos claro. Las frecuencias son muy importantes. Este síntoma de no quererse bañar, te puedo decir que he encontrado en todos los adolescentes sin patología, ¿no? Entonces, simplemente hay cosas que en ese momento no son tan trascendentales para ellos. Más en este momento también. Exacto. Entonces, siempre hay que ver frecuencias. Con el asunto que me decías y que considero también que es muy importante, la posibilidad de que haya una presencia de autolesiones, ¿sí? En ese aspecto va siempre acompañado del aislamiento, de disminuir la comunicación. Ojo, disminuir, porque si hablamos de un ser humano que siempre, hay niños que desde pequeños son silenciosos, son callados, son analíticos, que eso es muy distinto, pero en la adolescencia recién se preocupan. Claro. ¿No? Pero hay cosas que podemos detectar desde más pequeños entonces. Por supuesto que sí. Por supuesto, hay incluso ciertos síntomas que se podría detectar desde el vientre materno, como en el caso de la hiperactividad y el déficit de atención. Hiperactividad, porque desde el vientre dicen, siento que nunca dormía, porque hasta cuando yo estaba acostada se movía.
¿no? Claro. Entonces, en cuanto a lo que son esto, también es importante saber que hay sectores del cuerpo que tenemos que tener mucha atención cuando existe la posibilidad de alguna autolesión, y en esto ellos consultan mucho, o sea, no es que ellos van y se cortan por donde sea y como sea y con lo que sea, ¿sí? A veces establecen incluso rituales. Entonces, hay lugares y sectores que por lo general lo hacen en lugares del cuerpo que se pueden esconder y que son súper sensibles y tienen mayor irrigación. Estos lugares pueden ser estas partes del cuello, incluso la parte de atrás para ocultarlo, ¿sí? Puede ser el vientre, el abdomen, las piernas, sobre todo en los muslos internos, ¿sí? Y los brazos. Si nosotros observamos que hay un cambio en cómo está vistiendo, que incluso cuando hace sol o le digo, bueno, vamos al patio, me pongo mangas o también, y ahí sí me van a matar porque van a decir, bueno, está revelando todos los secretos de la magia, pero también se ponen muchos accesorios. Porque claro, es fácil si yo les veo con esta manía, que también ha estado muy presente, y yo veía hasta en educación física que salen y se ponen el buzo, es que hace frío, ¿no? Entonces, alguien también en su ingenuidad dice, sí, hace frío. Entonces, Claro, pero hay que tienen... estar más pilas, hay padres y educadores también. Nos hacen una pregunta, mi estimada doctora Daniela, dice, pueden preguntarles si es que las puertas del cuarto deben estar siempre abiertas o siempre cerradas. Ah, muy bien. Les soy sincera, hay hábitos que se van a ver. Si el niño desde pequeño le permitimos que siempre estén cerradas, él se va a habituar a eso. Si yo desde niño le habitúo a que si necesitas un momento de privacidad, avísame, ¿no? ¿Sí? Si tú me dices, mami, ahorita me voy a cambiar, voy a emparejar la puerta, perfectamente. Y con eso simplemente nadie entra, pero al repetir ese comportamiento ya no hay la necesidad. De que necesitan su privacidad, la necesitan. Sin embargo, la recomendación sería que desde pequeños les habituemos a que nos den cierto acceso. ¿Sí? Sí, por ejemplo, si necesitan cambiarse de ropa, saben que pueden cerrar la puerta, pero luego la puerta se abre. Si es que si necesitan un momento, no sé, digamos, los adolescentes van a hacer una llamada por teléfono, tal vez darles un poquito de privacidad, pero no es que se van a quedar toda la tarde. Más o menos ese tipo de cosas, para dar su privacidad y su momento. O, por ejemplo, está estudiando y está con la puerta cerrada. Sin embargo, sabe que en cualquier momento mamá o papá pueden entrar al cuarto. Exacto. Más Y o menos. ¿En el momento de dormir, doctora? En el momento de dormir vendría a ser lo mismo, siempre y cuando no haya ese punto en el que ya definitivamente nosotros no podemos ingresar. Si ponen seguro, realmente ahí nos están coartando totalmente esa posibilidad de entrar, y de eso es de lo que nos tenemos que cuidar. Ahí como padres, por ejemplo, sería la idea de que si vemos la puerta cerrada, siempre tocar antes de entrar, para que ellos no tengan la necesidad de poner el seguro. Por ejemplo, por ahí podría. Tenemos otra pregunta del público, doctora. Dice, ¿cuál es la mejor alternativa para una conciliación frente a un problema? ¿Es saber escuchar o la comunicación asertiva? Esa es la pregunta del público. Cuando ya existe un problema, dice. Y muy conocedores, porque los términos que utilizan son muy acertados también. Ahora, en ese yo considero que es un 50 y 50. Es tan importante saber escuchar como para llegar a un diagnóstico de qué tan grave es el conflicto que estamos atravesando y cómo lo estás experimentando, como al mismo tiempo él va a necesitar un retorno. Porque si un ser humano va donde usted y le manifiesta cómo se está sintiendo y qué está sintiendo y por qué se originó, no nos vamos a quedar en la fase de la escucha. Claro. Él se está comunicando porque está haciendo una petición. Y ahí es cuando viene el otro 50% de la comunicación asertiva. Y en esto quisiera aclarar qué es la asertividad. La asertividad es la capacidad que posee el ser humano de comunicarse con la palabra adecuada, con la emoción adecuada.
Incluso yo puedo utilizar tonos asertivos de voz. Si la persona está con un estado de ánimo un poco entristecido, pues yo no voy a ir, le voy a decir, vamos, vamos, despiértate, hoy el sol salió y brilló. No más empático. Claro, No, no tiene sentido. Me pongo en tu estado emocional, a tu nivel, y te comprendo, te doy opciones, pero nos conectamos en el mismo nivel, en el mismo estado emocional, incluso en el mismo tono de voz. Súper importante la asertividad en resolución de conflictos. Doctora, se nos va acabando un poquito el tiempo y quería preguntarle antes de cerrar es, ¿cómo podemos ayudarles a los chicos luego a regresar en cierto momento a la normalidad? Porque sabemos que no vamos a regresar ni muy pronto ni a una normalidad que conocíamos antes de esta cuarentena. ¿Cómo apoyarles a los chicos para que se den cuenta de que nada va a ser igual y de que hay ese distanciamiento social que vamos a tener que empezar a adaptarnos? ¿Cómo ayudarles en este proceso, justamente en este momento que tienen tantos cambios y ahora tienen que vivir además con este cambio que nos tocó a todos, ¿no? Como generación. Yo creo que lo más acertado sería empezar también a poner un poquito de diversidad en las actividades dentro de casa. Hoy en día, y he conversado con algunos adolescentes últimamente, se está haciendo muy rutinario. Me despierto, tengo que conectarme a las clases, tengo que hacer deberes, y esa es mi vida, ¿no? Entonces, ya no tengo mucha variedad en actividades. Entonces, ahí es cuando tiene que venir un poquito en intervención el adulto. Te propongo que veamos una película, sin embargo es estática. La actividad física, yo sé que no nos motiva tanto porque también el contacto es el que nos motiva la actividad física, pero es muy importante incluso recibir los rayos del sol, que eso cambia nuestro estado de ánimo. No nos damos cuenta y pasamos encerrados. Entonces creo que para poco a poco ir de menos a más, poniendo un poco más de variedad dentro de las actividades dentro del hogar, ¿sí? Tener espacios de descanso, espacios de compañía en silencio, espacios de respeto de su tiempo y espacio, pero ojo, siempre con límites, un tiempo establecido para la actividad física, no perder los rituales familiares de encuentro que por lo general son los momentos de las comidas. Y si ahora estamos en casa, volvamos a eso, ¿no? Es importante que sea como un ritual propio de la familia, encontrarnos en la mesa y si es posible, eliminar todo estímulo que pueda ser radio, televisión, porque así hasta nos da una invitación de conversar. Por supuesto. Conversando con la doctora Diana Martínez, ella es psicóloga clínica y especialista, obviamente, en adolescentes, en millennials, centennials, y ahora dicen que vienen los nuevos que serán los frutos de la cuarentena. Así que veamos cómo van a llegar estos pequeños. Yo creo que es un momento sumamente duro y difícil para todos, pero podemos hacerlo que sea más llevadero para todos en casa. Muchísimas gracias a la doctora Daniela. Quiero agradecerle muchísimo por haber estado con nosotros. Tenemos otra invitada que también es súper importante escuchar su punto de vista. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Gracias también. 51 minutos, 9:51, no nos queremos ir sin antes consultar, obviamente, a quien tiene que decirnos desde su propia experiencia sobre el tema del día de hoy. ¿Cómo están viviendo las nuevas generaciones estos cambios de socialización, este aislamiento y esta cuarentena obligatoria? Estoy con Shirley Flores. Ella es estudiante, tiene 16 años, adora a los perros y los gatos, cursa el primer año de bachillerato general unificado y tiene como objetivo profesional ser doctora. Miren ustedes, quiere ser doctora, incluso después de todo lo que está pasando en este momento, vamos a ver si es que Shirley todavía quiere ser doctora. Hola, mi querida Shirley, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida a la mañana. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Hola, preciosa, ¿cómo estás? Buenos días. Quiero que nos cuentes un poquito cómo es tu experiencia, cómo estás llevando este aislamiento social, cómo estás llevando esta cuarentena obligatoria y que ahora sí nos cuentes cómo está en tu casa. ¿Quién es la que te está ahí latigando todos los días? ¿Cómo estás, mi querida Shirley? Hola,
Bueno, en mi caso la cuarentena no ha sido tan difícil de sobrellevar. Tengo, gracias a Dios, todas las necesidades básicas cubiertas, entonces no me siento mal, no me siento encerrada de alguna forma. Entonces, también comprendo que es por el bien general de todos, que no, que no es solo por mí, también es por mi familia y por otras personas que también desean ver a sus seres queridos en el futuro. Entonces, no es algo que sienta que estoy haciendo por obligación. Mira, eso es un buen dato que nos das, porque creo que tu generación es una generación mucho más consciente, mucho más entendedora de lo que pasa en el sentido de comunidad, no solamente desde la parte individual. Sin embargo, ¿qué me dices de tus compañeros, de tus compañeras, de tus amigos? ¿Cómo lo están tomando ellos también desde su casa? Bueno, hay algunos que definitivamente ya quieren salir, otras personas que también están aprovechando esto para poder ser un poco más unidas con su familia. Y bueno, también creo que cada persona está viviendo la cuarentena, depende de sus necesidades, de cómo está posicionada económicamente, qué facilidades tiene. Entonces, creo Por que cada supuesto. persona lo vive diferente. Es importante entonces también que nos cuentes un poquito cómo ha sido esto del teleestudio, del telecolegio. Ahora ya no sabes ni cómo decirle, pero estás haciendo, obviamente cursando uno el primero de bachillerato, ¿verdad? Y ¿cómo estás tomando esto de los deberes? Hay muchos, por lo general he visto a los papás que se quejan. ¡Qué bestia! Les mandan un montón de deberes y toca estar sentados al lado de ellos. Pero tú como estudiante, ¿cómo has visto? ¿Realmente les están atosigando de deberes? ¿Es mucho más difícil de estar en el colegio? ¿O lo estás tomando más bien de una manera tranquila? Sí, creo que nos están mandando muchos más deberes que antes, pero entiendo también que es porque no estamos de forma presencial, por lo tanto no hay un profesor que tenga la facilidad de explicarte. Y también creo que eso lo complica un poco, el hecho de que no haya quien te explique, hace que tú también tengas que buscar tu forma de autoeducarte. Y claro, lo hace un poco más complicado, pero también creo que de esa forma vemos que no ha sido tan fácil ser profesor, que algunos creen que es solo coger a dar clases y ya, cuando no es así. Están valorando Entonces, entonces ahora un poco más a los profes. claro, ahora sí se entiende que no es solo coger y llegar a dictar clases y me voy. Es todo un proceso, e incluso ahora los profesores también tienen que seguir presentando sus planificaciones, igual que como si fueran clases presenciales. Eso es importante, además de que tú lo digas, porque es algo súper bueno y alentador de que los adolescentes, de que los chicos se den cuenta de que realmente no es solamente una persona ahí parada y de que como ya tiene el conocimiento, viene y da la clase, y no es así. La preparación que tienen los maestros detrás de cada clase que les imparten a los jóvenes es bastante arduo. Entonces, qué bueno, ese detalle es muy bueno, mi querida Shirley. ¿Cómo ves ahora el futuro? Me dices que quieres ser doctora. ¿Sigues con la idea de ser doctora después de ver que ellos son además el primer frente de batalla, por ejemplo, en este momento? Y por lo general es así. En cualquier momento, tú viste incluso lo que pasamos recientemente en octubre del 2019, los médicos y los estudiantes de medicina fueron quienes estuvieron también ahí en el frente de batalla. Entonces, tu idea de ser doctora todavía continúa. Sí, e incluso está más firme que antes. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Qué especialidad quisieras hacer? ¿O no tienes definido todo? Tengo, tengo en idea dos, médico emergenciólogo o neurocirujana. Dios mío, Dios mío, yo creo que vamos a tener una gran profesional en el futuro, en las líneas de batalla, sea cual sea la que tengamos que manejar. Así que, mi querida Shirley, yo te mando un abrazo grande. eh, Muy orgullosa de haberte tenido aquí en el programa. Veo que eres una joven, además, muy concreta con tus ideas, muy clara con lo que quiere. ¿Cómo le ves al futuro inmediato? ¿Cómo quieres seguir estudiando? ¿Qué les dirías a tus compañeros, a tus amigos, a quienes te escuchan? Probablemente a muchos adolescentes y a muchos padres de adolescentes que nos están escuchando en este momento. Un consejo que les podrías dar. Bueno, a los padres también me gustaría decirles que entiendan que fue un confinamiento repentino.
por lo tanto nuestra actitud no ha sido tal vez la correcta, la mejor o la más flexible ante la situación, pero que los padres también entiendan que muchas veces queremos solo estar solos, solo porque queremos estar solos y ya, sin necesidad de estar haciendo algo malo, sin necesidad de querer aislarnos, solo estar solos básicamente. Igual, claro, por ejemplo, para los adolescentes también ha sido un poco complicado porque tal vez muchos de sus padres no pasaban en casa, entonces estaban solos y ahora convivir con ellos se les hace un poco complicado. Entonces, ahora parece tener paciencia. Conocerse Claro. entre padres e hijos. Henry Bond dice, segura que tiene 16 años, gratificante su criterio frente a la situación. Muchísimas gracias, Shirley. Me uno también, obviamente, al comentario de nuestro querido oyente. Quiero agradecerte un montón. Qué bueno saber que hay adolescentes fuertes, que serán, obviamente, los futuros profesionales de nuestro país. Así que sigue adelante. Muchísimas gracias por estar ahí, porque creo que los niños y los adolescentes se merecen un aplauso por tener tan buena actitud en esta situación. Así que te abrazo un montón, mi querida Shirley. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ya sabes, bienvenida siempre a La Mañana Morocha. Muchas gracias a ti, Carlita. Y nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Quiero mandarles un abrazo gigante. Manténganse sanos, fuertes y felices. No se olviden, mañana nos encontramos nuevamente aquí a las 9 de la mañana. Hoy no se olviden que tenemos obviamente la programación de Pichincha Universal, que es súper importante, y tenemos el otro relato a las 3 de la tarde. El otro relato a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche también tenemos Déjà Vu, pero quédate como siempre todo el día con la programación de Pichincha Universal. Así que a los chicos de Pichincha Remay, un abrazo gigante, nos vemos. Soy Carla Salomé Coronel La Morocha. Hasta mañana.